Bien, buenos días. Partimos esta actividad de presentación de una nueva publicación de la Corporación de Promoción Universitaria dedicada a la educación superior y en particular a lo que son las universidades estatales. Es decir, la educación superior estatal en Chile, un sector abandonado. Para ello va a partir haciendo una presentación inicial Jaime Lavados. Muy buenos días. Yo no quisiera gastar sino algunos segundos saludándolo a nombre de la Corporación de Promoción Universitaria que organiza este acto y que publicó este libro, que el año próximo cumple 50 años de vida constante. Y esperamos sacar un texto que resuma nuestros 50 años de vida constante. Nuestra revista también es la más antigua de ciencias sociales que existe en Chile. Estamos por eso muy orgullosos y la posibilidad de enfrentar temas importantes de la educación o la ciencia chilena, que ha sido nuestro foco constante, nos ha animado a hacer este número especial, este número de estudios sociales que se refiere a la educación universitaria fiscal, estatal, y que hemos llamado un sector abandonado. Siempre hemos intentado en los títulos dar una idea de lo que pensamos. Hace 2 años publicamos un texto que tuvo muy buena acogida entre los expertos, que se llamó La investigación universitaria en Chile, un sector olvidado. Pero olvidado porque estábamos en medio de todas las discusiones de los muchachos en la calle, pero nadie se acordó para nada de que una de las funciones importantes de la universidad era la investigación. También publicamos recientemente un texto sobre la enseñanza en la educación preescolar, porque pensamos que efectivamente gastar recursos en educación superior y no tener recursos para la educación preescolar es un crimen respecto a la mente de la gente. Entonces, esos son nuestros antecedentes y no voy a aburrirlos más porque ya la mayoría de ustedes nos conoce suficientemente bien. Gracias. Para continuar en la presentación de esta publicación, que es bastante extensa y compleja, se va a dirigir a usted Víctor Sala, economista, académico de la Universidad de Santiago y autor de 2 de los textos que aparecen en este ejemplar del CPU. Esta propuesta surge de los artículos que están aquí. Cada uno de ellos fuimos discutiendo, analizando en el equipo de CPU, digamos, respecto de estos temas y llegamos a la convicción, yo diría, sobre 4, 5, 6 o 7 puntos centrales que quiero dárselos a conocer porque entiendo que de alguna manera van a formar parte, si no de las propuestas presidenciales, van a formar parte de la gran discusión que vamos a tener que hacer en términos de la construcción futura de la educación superior y de las universidades estatales en los próximos años. El punto fundamental para nosotros en esto entonces es que no va a ser posible fortalecer y desarrollar la educación superior sin la presencia de un núcleo de universidades del Estado potente, sustentable en el marco de sus misiones institucionales específicas. Un sistema de educación superior no tiene posibilidades de implantarse sin universidades estatales de alta relevancia, pertinencia y calidad. Creo que ese es un punto central y entonces eso afirma la idea de que las universidades estatales están aquí para quedarse y obviamente para fortalecerse en el país. El eje entonces de la política de educación superior
sentimos que debe pasar por diseñar y establecer un sistema de universidades estatales. No el conjunto de universidades estatales que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, que en el artículo de caracterización de las universidades del país queda claro el perfil que tienen, y si uno, claro, las toma como si fueran un sistema, deberían ser todas ellas, digamos, ¿no es cierto?, un conjunto muy diverso, muy distinto, y así lo hemos observado y lo hemos puesto de relieve en los documentos. Entonces es la hora de generar la idea de un sistema de universidades estatales en el país que opere como tal. Y ese debe ser el eje estratégico fundamental para la política de educación superior en este futuro inmediato. Ahora, obviamente, este sistema debe estar formulado en términos de un objetivo de mediano plazo, y nosotros decimos, mire, lo mejor que se puede hacer es que en el lapso de 8 años esté implementado el sistema. No creemos en sistemas que se aplican de un momento a otro, pero sí creemos que debe tener un límite o un límite de tiempo suficiente como para que tanto el Estado asuma su rol respecto de las universidades estatales, por un lado, y por otro, digamos, las universidades estatales se vayan adecuando también a un tratamiento y una forma de operación que es el que estamos proponiendo. Sentimos que una señal poderosa entonces va a ser tomar la decisión política de revertir el proceso de debilitamiento explícito que se introdujo en la legislación del año 1981, que significó que el aporte de fondos estatales se redujo en 5 años, digamos, gradualmente a las universidades de entonces, también las tradicionales privadas. Proponemos que en el lapso de 5 años las universidades estatales, al menos, ¿no es cierto?, y ahí eso es una discusión de política, doblen el aporte de financiamiento fiscal de manera progresiva y anual. Es decir, hay una necesidad de fortalecer a las universidades, pero eso nosotros decimos, mire, o debería esto estar vinculando el financiamiento basal que se entrega a las universidades del Estado con un tema que ha cruzado el país en estos últimos 2 años, digamos, ¿no es cierto?, con la gratuidad. Y en ese sentido proponemos que en la misma proporción en que se vayan aumentando el financiamiento basal del gasto de las universidades en docencia de pregrado, se vaya estableciendo la correlativa proporción de gratuidad en el cobro de aranceles, a condición de que, obviamente, la fijación de estos aranceles tenga elementos bastante transparentes que hoy día están ausentes, ¿no? Hay toda una discusión ahí, y en otros trabajos que he realizado como experto en economía de la educación, me he atrevido a meterme en los dimensionamientos de esto, y sin embargo los costos son una de las dificultades más grandes de reconocer en el sistema. Cuando el financiamiento basal haya llegado a cubrir la totalidad del gasto en docencia, la educación superior estatal será gratuita. Y esa es una especie de propuesta, compromiso que creemos que las universidades pueden establecer. Simultáneamente hay 3 aspectos que nos interesa remarcar, digamos, y para ir como cerrando esto sin abundar demasiado, ¿no es cierto? Este sistema de universidades estatales y estas universidades estatales deben tener un espacio para la educación técnico-profesional, universitaria, pero para la educación técnico-profesional. Y es la hora de que el Estado recupere un rol activo, y lo debe hacer, o estimamos que por ahí es el mejor camino, ¿no es cierto?, para generar un desarrollo de la educación técnico-profesional. Ahora, cualquiera que sea el alcance de la política que se adopte respecto del desarrollo de la educación técnico-profesional en Chile, pensamos que a las universidades del Estado se les debe asignar una responsabilidad explícita en ello. Respecto de las regiones, y aquí habría mucho que decir, en realidad es casi un seminario entero el que uno debería abordar, digamos, porque el tema de descentralización, de regionalización, es un tema que traspasa todo. Pero nosotros abordamos esto con una propuesta quizás demasiado simple, pero que nos dice que de alguna manera hay que comenzar a trabajar en esto. Y en términos iniciales decimos, bueno, hagamos 3 subsistemas de universidades estatales a nivel país. En términos de 3 macrozonas, la macrozona norte, la del centro
y la zona sur, digamos, del país. Ahora, creemos que en ese sentido entonces deberíamos el Estado y las universidades asumir un rol de estrecha vinculación con su territorio, en 3 dimensiones, que son súper relevantes para el desarrollo regional, para el desarrollo económico nacional y para el desarrollo científico y el desarrollo de las universidades. Desde luego, entonces, con el sistema productivo de la región, con el sistema cultural regional y con el marco institucional. Esas 3 dimensiones deben estar claramente esbozadas en el trabajo permanente que las universidades y en estas macrozonas deberían tender a desarrollar. Adicionalmente, creemos que el Estado debe abordar con más fuerza, con más recursos, claro, y eso está implícito en la idea, ¿no es cierto?, incrementar los recursos que se canalizan al sistema de universidades estatales para la formación de capital humano avanzado y para el desarrollo científico y tecnológico y en particular para la innovación. Creo que dejar la innovación fuera de las universidades, en términos de política, hasta aquí ha demostrado ser bastante erróneo, digamos, más bien hay que buscar una nueva forma de trabajar de las universidades en la viabilidad de las innovaciones y en la fortaleza de los procesos de innovación, sin dejar aparte, claro, el sector privado, porque es relevante que la innovación tecnológica termine en procesos productivos. Y finalmente tenemos una idea, yo diría amplia, reconocemos la diversidad de las universidades estatales en particular y entonces creemos que un sistema de universidades estatales no puede ser un sistema que tenga una sola manera de realizar o una sola modalidad de gestión de esas universidades. Y entonces yo diría que hay un elemento central aquí que sí nos hace fuerza a nosotros como equipo, es decir, el trabajo de las universidades estatales en particular, a lo menos, debe estar o debe fundarse en una lógica colaborativa. Hasta aquí lo que tenemos en el país ha sido claramente una lógica competitiva que destroza la vida académica y destroza la relación entre todos los académicos de las universidades y cuesta. No hablemos de la otra lógica competitiva en términos de conseguir recursos que también se mete y destroza, digamos, la situación, digamos, de relación porque terminan los académicos, ¿no es cierto?, trabajando a pedido, por decirlo de alguna manera suave. Y entonces creemos de que hay que entrar en una dinámica de colaboración. Por eso estamos planteando inicialmente recursos que permitan que los equipos de académicos de las universidades estatales a lo menos, digamos, se dediquen, dando cuenta obviamente de las acciones y de las actividades que realizan, nadie está planteando, digamos, ¿no es cierto?, que se olvide todo la accountability, digamos, necesaria de establecer en el manejo de los recursos del Estado. En términos de modalidades de gestión, obviamente sentimos que debe ser respetada la autonomía responsable de las instituciones. Y ahí, ¿no es cierto?, no es una autonomía cualquiera, masiva, general, digamos, donde todos podamos hacer de todo, sino más bien una que podamos, en la que se pueda entrar en una dinámica de orientación desde el Estado, y en un compartir y en un discutir, analizar lo que efectivamente se puede hacer y lo que se puede hacer en conjunto. Y yo diría que hay un elemento ahí en términos de la gestión que es necesario dejar claro, aunque siempre hay diferencias ahí, ¿no es cierto?, deberían en este sistema de gobierno, digamos, de las universidades, deberían haber espacios efectivos para la participación estamental en el gobierno de las instituciones. ¿Cierto? Ahí hay toda una discusión si se llega hasta el nivel de cogobierno o solo es un proceso participativo, pero cada una de las entidades deberá buscar, digamos, un mecanismo que le acomode. Y hay un tema que se ha avanzado y nunca termina de avanzarse, pero en realidad lentamente, en fomentar la flexibilidad curricular
y la movilidad real de estudiantes y académicos a lo largo de las regiones del país. Yo creo que ahí hay un conjunto de elementos respecto de modalidades de gestión que asumimos que nos ayudan a mejorar la gestión de las universidades estatales. En síntesis, el Estado debe hacerse cargo de sus universidades y eso significa generar un sistema de universidades estatales financiado que vincule la política pública de gratuidad al quehacer universitario. Debe impulsar la acción universitaria hacia la resolución de problemas país pendientes como la formación de técnicos, como el desarrollo regional, como la formación de capital humano avanzado y el desarrollo científico y tecnológico y desde luego la innovación. Todo esto con un enfoque de colaboración entre las instituciones. Yo creo que eso fue ni siquiera un resumen ejecutivo de lo que en realidad está en la publicación, porque cada uno de estos temas en la publicación están muy desarrollados y yo creo que abren una cantidad de preguntas y de posibilidades de discusión muy amplia. Ahora lo que vamos a pasar es a la presentación de 3 representantes de candidaturas presidenciales. Está Rodrigo Castro, economista de la candidatura de Evelyn Matei, Rodrigo González, que es abogado de la candidatura de Michelle Bachelet, y Alejandra Botinelli, economista académica de la Universidad de Chile, que representa a Marcos Enrique Ominami. La gente de Franco Parisi se excusó ayer porque hoy día presentan su programa. Partamos en forma física. Yo les sugeriría, dada la complejidad y la diversidad de temas, yo les sugeriría que partieran definiendo qué entiende cada una de las candidaturas, cada uno de ustedes, por universidad y cuál es el rol que debiera cumplir el Estado en ella, para después desarrollar sus propios planteamientos, cosa de tener una especie de base o marco común. Y la idea es que cada uno pueda, es decir, tenga 8 minutos, que sea lo más estricto posible, para después tener posibilidad de preguntas. Entonces, partimos con Rodrigo González de la candidatura Michelle Bachelet. Bueno, muy buenos días. Voy a ocupar parte de los 8 minutos en felicitar a CPU y a los autores de este libro, de este número de la revista Estudios Sociales, pero que en verdad es un texto macizo y con mucha información y con una gran recopilación de antecedentes respecto precisamente de un sector de nuestra educación superior que es correcto el título, que se ha encontrado abandonado de parte de las definiciones estratégicas que se han hecho sobre el sistema de educación superior, pero también de las políticas públicas en los últimos años. Lo que se ha traducido en su disminución relativa, aunque no en una disminución del peso de su calidad en términos de pregrado, posgrado y de investigaciones, pero sí en una preocupante disminución de su oferta estudiantil. Entonces, primero compartir con ustedes este tema es un tema que en la discusión programática de la candidatura de Michelle Bachelet ha estado en el centro de las preocupaciones y hemos tratado de dar una respuesta, de incorporarlo junto con otros temas que también son de gran importancia. Yo había dividido, o sea, en algún minuto voy a tocar los temas que el moderador nos sugiere, pero como el tiempo es breve, había dividido esta primera exposición en tres partes. La primera es una caracterización general del programa, la afirmación del programa que se dio a conocer el día domingo, pero que se venía dando a conocer por la candidata parcialmente a través del periodo de campaña, es de que es necesario cambiar el ciclo político, de que hemos llegado al fin de un ciclo político, de un ciclo económico y de un ciclo social.
y de que el país está en un momento de inflexión. Y el comando o el programa que Michelle Bachelet ha propuesto en muchos terrenos marca puntos de inflexión. Esto no significa echar por la borda lo que se ha hecho antes o desconocer los avances que el país ha tenido en los últimos 20 o 24 años, pero sí reconocer de que la sociedad tiene un alto grado de insatisfacción y de que esa insatisfacción lo que la cruza son los abismantes niveles de desigualdad que enfrenta nuestra sociedad. Es una sociedad tensionada, es una sociedad no feliz, es una sociedad donde no todos los sectores acceden a todos los beneficios y a todos los bienes públicos con la misma facilidad. Y se ha monetarizado o se ha economizado todos los beneficios de un modo tal de que quien los puede pagar accede a ellos. Y el rol del Estado es un rol meramente de subsidiar a los sectores más vulnerables cuando ese acceso no es posible. Entonces, ese diagnóstico lleva a comprender que acá hay ciertos cambios de paradigma y que muchas de las cosas que se están proponiendo no es el mero perfeccionamiento, no es el mero continuismo de las políticas que hemos venido siguiendo en los últimos años. Para eso, para esa transformación, donde lo fundamental en términos de educación es enfrentar la alta segregación y enfrentar los problemas de calidad de la educación, es que el proyecto, y lo dice expresamente, propone que debe haber en educación y en otras áreas más Estado y mejor Estado. Segundo término, para la reforma educativa se proponen principios. La discusión brota a partir de ciertas afirmaciones de valores, de convicciones, y esas convicciones también son, en algunos casos, continuidad de lo que este país ha sido en sus políticas educativas, en sus políticas sociales, pero en otros casos reafirmar algunas cosas que se han ido pendiendo. Y la primera es reafirmar que la educación es un derecho fundamental, es un derecho social fundamental. Y el ángulo, por lo tanto, desde donde se mira las reformas que hay que introducir en educación, es el ángulo del derecho social. Y estos son derechos que deben estar crecientemente garantizados a través de garantías explícitas, fundamentalmente en materia de acceso, de calidad y de financiamiento, y esas garantías explícitas requieren un rol activo del Estado para satisfacerlas, tanto en la provisión del servicio educativo como en la regulación y la fiscalización. Por eso es que el programa contempla el fortalecimiento de la educación pública, en los tres niveles, en el nivel parvulario, en el nivel de la educación general y en el nivel de la educación superior. ¿Cuál es el rol? Las universidades tienen una misión, esa misión es de todos conocida. El punto es qué fines les asigna la política pública en determinados momentos del desarrollo nacional. Y el fin fundamental que este programa quiere entregarle a la educación es el de ser un factor muy importante y muy relevante de integración y de inclusión. Ese es el rol central que el sistema educativo debe tener. Hoy día tenemos un sistema muy segregado por la capacidad de pago, tanto en nivel en la educación regular como en la educación superior, y necesitamos revertir esa situación y transformar a la escuela y a la universidad en un lugar de encuentro, en un lugar de integración, en un lugar donde todos los sectores sociales puedan encontrarse y crecer. El objetivo, por lo tanto, explícito de la política en educación va a ser cerrar brechas de desigualdad. ¿Cuáles son los pilares de la reforma en materia de educación superior? Los pilares son 4, son calidad, segregación e inclusión, fundamentalmente a través de nuevas políticas que garanticen el acceso, la gratuidad universal, que es un tema obviamente que solo se puede comprender
en el cambio de paradigma. Es decir, si yo concibo el derecho a la educación como un derecho social, es obvio que ese derecho lo tengo que predicar respecto de todas las personas. Otro tema es si su implementación es gradual o hasta qué punto el Estado otorga la garantía, pero el principio es el principio de que es un derecho universal y que es un principio que está al alcance de todos. Y el cuarto pilar es el fin al lucro efectivo en la educación. Ello implica desactivar los mecanismos de competencia por alumnos, que son los que han estado moviendo al sistema en los años pasados, y expandir la oferta de la educación pública y de otros sectores de la educación que acepten o compartan funcionar con la lógica de servicio público. Entonces, en educación están contempladas, al menos, voy a referirme a dos puntos: reformas en materia de acceso y reformas en materias de calidad. En materia de acceso, las barreras al acceso son de dos tipos, son algunas económicas y otras son académicas. Sobre las académicas hay hoy día toda una discusión respecto de la PSU o de los métodos de selección. Pero hay propuestas para enfrentar ambos tipos de barreras. En el caso de las barreras económicas, obviamente, el principal camino es el avance gradual, pero sostenido, hacia la gratuidad en la educación superior. Gratuidad que no es automática, gratuidad que requiere instrumentos de implementación que van a tener que ser debatidos en el Congreso, etcétera, pero que parten a partir de lo que tenemos hoy día. Lo importante es que las instituciones a las cuales los estudiantes puedan postular para esa gratuidad sean instituciones que reúnan requisitos de estándares públicos. Esos requisitos hoy día los satisface la universidad estatal. Es probable que otras universidades o instituciones también los satisfagan. Yo no quiero hacer mayor precisión sobre eso, pero ustedes se imaginan cuáles pueden ser. Efectivamente no tener lucro, un sistema de aranceles, aceptar un sistema de aranceles y no tener brechas o cobros adicionales a ese arancel, etc. En materias de calidad, obviamente hay un enorme trabajo que hacer y un enorme atraso en mejorar la institucionalidad pública. Las propuestas en materia de institucionalidad pública son creación de una subsecretaría de educación superior, creación de una superintendencia que cautele y defende que efectivamente los recursos públicos no están siendo usados en instituciones que los puedan desviar a fines privados, y transformación del sistema de acreditación, creando una agencia nacional de calidad, donde la acreditación tanto de instituciones como de carreras sea obligatoria y que sea efectuada por entes o por responsables que actúen con responsabilidad de agente público. El otro tema en materia de calidad es un fondo de apoyo a la investigación universitaria para poder separar lo que es hoy día lo que está mezclado, que es el financiamiento a las actividades docentes y a las actividades de investigación. Un trato preferente a las universidades estatales con aportes basales también para las regionales, la creación de 2 universidades estatales en las regiones que hoy día carecen de su oferta y de CFTs públicos en todas las regiones partiendo por 5. Espero haber estado dentro de los 8 minutos y obviamente fueron todos titulares, pero en las preguntas podremos responder más. Bien, muchas gracias. Ahora le toca el turno a Rodrigo Castro de la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Corporación de Promoción Universitaria, al doctor Jaime Lavao. Sin duda esta es una muy buena instancia para discutir los temas de fondo que nos preocupan de la educación superior y en particular de la educación universitaria. Yo creo que este ejemplar de estudios sociales aborda de manera profunda y amplia los desafíos que tiene la educación superior, estatal en particular, pero yo quiero abordar la problemática con un prisma un poco más amplio, evidentemente, y haciéndome cargo un poco de la pregunta que nos hacía el moderador respecto al rol de la universidad y también el rol del Estado. La candidatura de Evelyn Matei evidentemente cree profundamente en el rol que cumplen como instituciones sociales las universidades
del punto de vista de transformar a las sociedades. Es el rol fundamental que tienen ellas desde el punto de vista de cómo a través de la transmisión de conocimiento y evidentemente la formación de capital humano avanzado podemos lograr una modernización, una democratización de la sociedad chilena, evidentemente. Y yo creo que es importante en este sentido lo que ha avanzado la sociedad desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista, yo tengo una mirada un poco más en este eje de los autocomplacientes, los autoflagelantes, algo más positiva o optimista de lo que se ha logrado desde el punto de vista de las políticas públicas y el rol del sector privado en conjunto con el sector público de la mano en un modelo mixto, que no solamente está en la educación superior, técnico profesional, universitaria, sino que también en todo el ámbito escolar y que ha creado valor. Yo creo que entrar en una espiral, yo le llamo el síndrome de París, que pensamos, los psiquiatras lo podrán entender, que pensamos que está todo malo y que hay que partir de cero, tenemos una visión negativa. Yo no lo veo así, tampoco es autocomplaciente respecto a lo que se ha avanzado. Tenemos un salto importante en los últimos ya 24 años desde el punto de vista del gasto público en términos reales, prácticamente casi 10 veces ha crecido el gasto público en educación general. Y de la misma magnitud ha sido en el ámbito de la educación superior. Y esto evidentemente con una composición que ha ido de la mano de un mayor foco a las ayudas estudiantiles. De ahí probablemente viene también la crítica a un sector abandonado, como subtítulo de esta revista, en donde evidentemente se ha ido transitando a una asignación de recursos públicos más orientado a los estudiantes a través de becas, créditos. Y hoy día podemos decir, más allá de la magnitud de los aranceles, que sin duda podemos tener una discusión respecto al nivel comparativo a nivel internacional de nuestros aranceles, son recursos que han permitido que hoy día prácticamente un 60% de la población reciba algún financiamiento del Estado en estos últimos 4 años. Así han sido los avances en términos de cobertura de becas y también de garantías del Estado para los créditos, toda vez también del cambio a las tasas de interés que estos aplican. Por lo tanto, creo firmemente en el rol del Estado como supervisor de la calidad, de una calidad, digámoslo, mínima exigida desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del vínculo que tienen las universidades con el medio. Y por lo tanto hablo de todo el amplio concepto de una universidad y por lo tanto de las fallas de mercado que se pueden dar respecto a no solamente el rol que tienen universidades privadas, centros de formación técnica o institutos profesionales, sino también universidades estatales respecto a, por ejemplo, la información para la toma de decisiones de los estudiantes. Esa brecha de información, esa asimetría de información, sin duda que tiene que ser cubierta por el Estado, otorgando información clara, transparente y precisa respecto a las carreras, su oferta, su demanda, como también el rol que cumple la universidad en las generaciones de bienes públicos. Cuando hablamos de hechos estilizados, evidentemente recalco este avance en recursos focalizado hoy día, podemos decir ya prácticamente en los 3 primeros deciles, y la expectativa y la aspiración sin duda que de esta candidatura es poder llegar a una mayor cobertura y probablemente pensar en un 80%. Sin embargo, quiero poner un poco en contexto. Cuando Chile tuvo un enfoque de gratuidad en la educación superior, hay trabajos de economistas tan prestigiados como Eduardo Engel que destacan que parte importante de la desigualdad de ingresos, al menos ingresos laborales, está explicada por ese premio o ese subsidio que recibió, digamos, nuestra élite hasta mitad de la década de los 70 o finales de la década de los 70 con esta política pública de gratuidad en la educación superior, guardando todas las diferencias en cuanto a cobertura, pero podemos decir que
el anclaje de nuestra desigualdad, Gini, el coeficiente Gini del orden más allá que pueden haber avances de 0,54, 0,55, en parte está explicado por ese premio a la educación superior que recibieron nuestra élite. Y cuando hablamos de alcanzar una gratuidad universal, como se planteaba anteriormente, más allá del costo fiscal, que sin duda puede ser muy relevante y puede alcanzar por sobre el 2% del producto, muy por sobre el promedio de la OECD, termina siendo una política regresiva. Y nuevamente damos varios pasos hacia atrás en términos de lograr una sociedad desarrollada. Yo creo que ahí está el círculo virtuoso no solamente con un mayor poder adquisitivo, un mayor ingreso para cada uno de sus habitantes, sino que también con un menor nivel de desigualdad. Hay evidencia al respecto, no quiero profundizar en eso. Y cuando hablamos evidentemente de problemas de acceso a financiamiento, no es la falta de ayuda financiera. Como ya lo planteaba y lo enfatizaba, estas han estado en los últimos 24 años creciendo de manera sostenida. Solo un dato que muestra este elemento. Por ejemplo, 18% al año 2012 de los estudiantes solicitó reprogramación de deuda del Fondo Solidario. 30% de los deudores Corfo se acogió a la rebaja de la tasa de interés y, de acuerdo a la CACENA, la última CACENA en 2011, un 17% dice no estudiar por motivo económico. Por lo tanto, no está ahí la principal razón. Y adicionalmente me gustaría agregar algo que no ha cambiado significativamente, que son los premios a la educación superior, es decir, la medida tradicional para poder compararla con países desarrollados en cuanto al salario que reciben los graduados de educación superior respecto a los que se gradúan de educación media. Está del orden de 3,5 veces en el caso de Chile, cuando países como Alemania es de 1,4, Australia 1,2 y así muy cercano al promedio de la OECD, en el caso de Polonia 1,47, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de gratuidad universal, evidentemente estamos haciendo una transferencia regresiva, mejorando los ya significativos resultados que pueden tener nuestras élites. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Y aquí hay 4 ejes que yo quiero relevar. Primero que nada, volver a enfatizar los recursos públicos en la ayuda estudiantil en jóvenes que realmente tengan restricciones económicas y enfrenten y evidentemente tengan mérito académico. Ahí está puesto el énfasis. Incentivar también la nivelación e inclusión, hacerse cargo por lo menos en la transición de los principales problemas que tiene nuestra educación escolar, problemas estructurales de postulantes que provienen de escuelas más vulnerables y que es posible, bajo diferentes políticas públicas, que puedan acceder a la educación superior y por lo tanto se requiere incentivar esa inclusión y la nivelación a través de diferentes iniciativas, propedéutico, entre otras. Perfeccionar sistemas de financiamiento a través de reconocer que hay diversidad de instituciones de calidad y que aportan a la generación de bienes públicos y por lo tanto, independiente de cuál sea su naturaleza, los recursos públicos, el financiamiento estatal debería estar a disposición de cada una de ellas. Y por último, el fortalecimiento de las instituciones que sin duda se han visto debilitadas, principalmente en cuanto a las atribuciones del Estado en su rol garante como fiscalizador, asegurador de estándares de calidad. Y ahí solamente 3 elementos y después son titulares para las preguntas y respuestas, podemos conversar algo más. Las propuestas están vinculadas con poner la prioridad en el alumno, el financiamiento institucional moderno y un restablecimiento de la confianza en el sistema. Muchas gracias. Bien, para continuar, le dejamos la palabra a Alejandra Botinelli, economista, y que representa a la candidatura de Marco Enríquez Ominami. Hola. Bueno, no soy economista, soy académica de la Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. Y justamente ahí hay una diferencia también, creo yo, de enfoque respecto de mis compañeros aquí de mesa. También, en estos años, yo primero quisiera felicitar, también me sumo a ellos, sí, felicitar
a la CPU por este número. Creo que es una cuenta pendiente también del mundo académico respecto de un debate que pusieron los estudiantes. Ellos son los que nos hicieron discutir de lucro o sobre lucro, por ejemplo, ¿no? Recuerden que yo fui dirigente estudiantil y sé que no estaba en nuestro debate hace 10 años esa cuestión. Y por lo tanto felicitarlos, porque yo creo que todo lo que está acá expresa de manera, me parece bien compleja, los nudos de nuestro problema cuando hablamos de universidades del Estado, o más bien, diría yo, ¿no?, de universidades públicas. Y creo que hay que hacer la diferencia. Marco la ha hecho, tratado de hacer las cuñas y el espacio de cuñas que es la televisión hoy día, no da para esa discusión, pero acá tenemos un poquito más de espacio. Nosotros sí tenemos no un sistema, por cierto, que es lo que se propone en esta revista, y en cada uno de los artículos, pero sí un conglomerado de universidades del Estado, estatales, ¿no? Lo que no tenemos es, creo, y yo soy profesora de la Universidad de Chile, lo digo con toda responsabilidad, universidades públicas, ¿no? Eso es lo que ha ido en retroceso. No son públicas ni en su financiamiento, ni en su matrícula en términos de lo que debiese ser, entendemos por universidad pública, desde que los positivistas del siglo XIX iniciaron este debate, ¿cierto? Que tuvieron que aunarse con los liberales para decir hay que construir un Estado que garantice derechos. No derechos sociales, también es un debate, derechos universales, ¿no? Marco lo ha dicho, para nosotros la educación es un derecho universal y allí en el adjetivo hay una diferencia, ¿no? Nosotros creemos, lo ha dicho él, ¿cierto?, que el hijo de rico no es rico, sino que lo es su padre o su madre, por lo cual el padre o la madre deben pagar mayores impuestos, pero garantizar la educación también en términos de financiamiento para ese hijo, esa hija. Yo tengo con el estudio, primero, grandes acuerdos y me parece, también me congratulo en eso porque con el profesor Lavao, yo era dirigente, estábamos en distintos lugares cuando, en los 90, estudiantil digo, cuando iniciamos este debate. Pero creo que debiésemos felicitarnos por estar en un punto, en un nivel de acuerdo. Yo creo que este acuerdo también tiene que ver con las consecuencias de algo que no es solo herencia de la dictadura, y ahí con algún artículo estoy en desacuerdo, digamos, siento que hay que aclarar el lenguaje, no es solo ya herencia de la dictadura, a 32 años de aplicación de un modelo y de profundización de ese modelo, no, es como un poco fresco seguir diciendo que es una herencia, ¿no? Las herencias también se usan, se confunden, se renuevan, etcétera. Quisiera decirte, Rodrigo, sí, que uno no es que esté en contra de todo y piense que todo está malo. Creemos que mucho de lo que la dictadura pensó que estaba malo y que voló de un momento a otro el año 81 y que dijo, en 5 años lo hizo además, se va a reducir a la mitad el presupuesto de las universidades públicas y no le preguntó a nadie, eso sí está malo. Para nosotros está malo que se hagan las cosas así. Cuando nosotros estamos diciendo hay una crítica a ese modelo instalado y tenemos que generar unas nuevas condiciones, ya no simplemente, como se ha dicho por los rectores, no en algún momento el año pasado, o durante todos estos años, no un nuevo trato con las universidades estatales, sino unas nuevas reglas. Marco ha hablado del cambio de reglas, y eso es lo sustantivo, y que supone para nosotros considerar un sistema público de educación. Cuando uno ve los programas, yo soy también mi primer oficio ahí es licenciada en literatura de la Universidad de Chile. Cuando uno mira los programas y se fija, porque estamos todos, ¿no?, mirando los programas desde la sospecha.
No estamos con una vocación de confianza, y lo dijo Esati hace mucho tiempo, ¿cierto? Hay que recuperar ese primer pacto de confianza entre los chilenos, entre la ciudadanía y la política. Cuando uno mira los programas, desde esa, creo ya, hoy día ya sana desconfianza, porque nos han pasado, hemos visto varias veces los brazos en alto, etcétera, ¿no? La exministra lo sabe. Cuando uno mira los programas, tiene que mirar muy bien, con mucho ojo, cuáles son los conceptos que se usan. Yo siento que en el programa de Michelle Bachelet, a diferencia de lo que se ha expuesto aquí, uno de los grandes ausentes es la educación superior pública. Y digo lo siguiente, ese programa cuando plantea, por ejemplo, igual tratamiento a las universidades privadas y a las universidades públicas en términos de esto que se ha llamado la gratuidad universal, ¿no? Cuando uno dice, o sea, que me parece además un planteamiento súper interesante en términos de titulares, ¿no? Pero que tiene que ser aclarado, porque igual tratamiento en condiciones de desequilibrio como están y ustedes conocen, yo creo que ustedes, las personas que están y han mantenido el sistema de educación de universidades estatales, para mí han construido, alguien decía ahí, Víctor Salas en uno de sus artículos, de los dos que hay ahí, hablaba de justamente la mantención en las universidades estatales de su rol como constructoras de masa crítica. Todavía siguen estando a la vanguardia dentro de lo que es la vanguardia de nuestro país, pero a la vanguardia en ello. Yo siempre me he preguntado cómo. ¿De dónde surge ese impulso de financiadas, ¿no? Libradas al mercado, en condiciones desiguales? Porque no hablamos de condiciones iguales, ¿no? No hablamos de una cancha pareja, hablamos de una cancha dispareja para las universidades del Estado. En todas esas condiciones resulta que estas comunidades universitarias han mantenido estas instituciones y han logrado incluso seguir estando, primero, no solamente a la vanguardia en términos de investigación, de aporte al conocimiento, sino fundamentalmente también a la vanguardia en términos de un enfoque, de intentar, creo que lo que ha hecho la Universidad de Santiago y que está también sanamente, además creo, comenzando también a emular, hay que decirlo, la Universidad de Chile en términos de integración social, ¿no? De diversidad, de reequilibrio en términos de matrícula, de ingreso, ¿no? Me parece que es impresionante. O sea, todo lo que han hecho las universidades del Estado me parece impresionante y que responde a cuestiones que yo no entiendo mucho, que no se pueden entender desde la economía, ¿no? Se entiende fundamentalmente desde la vocación pública y de las personas que están ahí. Yo lo digo porque vengo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ¿no? Ustedes se imaginan lo que ha significado para esa facultad levantar una tremenda escuela de posgrado que no existía, ¿no? Y que fue desde, o sea, y que emerge desde la más absoluta destrucción, de la ruina, ¿no? Nosotros salimos de la ruina de lo que fue esta escuela. Entonces, primero las felicitaciones, no solo para la CPU, sino para todas las personas que han estado en estas universidades levantando, intentando mantener ese rol público. En segundo lugar, decir que hay que leer los programas, leer las propuestas con mucho cuidado. Me parece que si no hay incentivos, ¿no? A las universidades estatales que no sean volver a decir en un nuevo programa de gobierno, por enésima vez, sí, vamos a aumentar los aportes basales, que no se digan cuánto, que no se diga en realidad que se va a financiar un sistema público, por ejemplo, en el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales, que ustedes saben que este año sobrepasaron la matrícula de las universidades. Este año la matrícula de los CFT, IP, son más del 50% de la matrícula de educación superior. Y ojo, no existe en Chile un sistema mixto en educación técnica. No existe. Al menos en educación superior, la promesa que se le hace a muchos de los chicos, ustedes saben que las encuestas dicen a los chicos de educación técnica secundaria, que la gran mayoría de ellos además han sido motivados a imaginarse esperanzas, ¿no? De proseguir estudios superiores, no tienen opción de un sistema público. Esas son las particularidades del modelo chileno, no es un sistema mixto. O sea, grandes, tremendas deudas. Yo quisiera decir que nuestra opinión, para cerrarnos, es que gran ausente en estos programas y nos parece importantísimo
que se enfatice la educación superior pública, ¿no? Que es distinto, no es igual a estatal, sino que significa una educación financiada, una educación estatal financiada. Eso, muchas gracias. Entramos a un espacio de preguntas. Lo que se ha hecho en Australia, tengo entendido yo, que es un aporte masivo inicial, por lo tanto gratuidad, a todos los estudiantes, cualquiera que sea su origen, pero con el compromiso que estos estudiantes, una vez incorporados al sistema laboral, devuelven, ¿no es cierto?, a través de los impuestos, ese aporte que le hizo el Estado en función de su ingreso, o sea, contingente al ingreso, y por un periodo determinado de años, etc. Entonces, yo había entendido que cuando el programa de la Michelle hablaba de gratuidad, no se estaba refiriendo a que se iban a aumentar los aportes basales. Estoy hablando de la docencia, porque comparto absolutamente diferenciar las funciones y hacer un aporte especial, un fondo especial para todo lo que sea investigación, innovación, etcétera. Estoy hablando de la docencia. Estoy hablando de la docencia fundamentalmente de pregrado, que es donde tenemos la mayoría en estos momentos, donde tenemos el nudo crítico, la mayoría de los estudiantes. Entonces, yo me confundo ahora porque parece que había entendido mal. Parece que lo que se está pensando en estos momentos es un aporte basal y independiente, dijéramos, del estudiante. No es, y que el estudiante no se va a ver obligado a devolver bajo ninguna situación, independiente, dijéramos, de cuál es su ingreso y cuál es su... Entonces, eso de la Alejandra, me parece a mí que ella hace una diferenciación entre un sistema estatal y un sistema público. Me gustaría que aclarara más qué entiende por el sistema público y si está pensando que en el sistema público pueden incorporarse también algunas universidades, como la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, que no es una universidad del Estado, pero que es una universidad que hasta ahora todos las hemos entendido como pública. ¿A qué se está refiriendo? Porque yo entiendo que Rodrigo hace una diferenciación y él está hablando de universidades del Estado, ¿ah? Y un sistema especial para las universidades del Estado. Y en eso yo entiendo que queda fuera una universidad como la de Concepción, una universidad como la Austral, una universidad histórica como la Federico Santa María. Entonces yo creo que ahí hay temas que yo por lo menos no los veo muy claros. No, mira, muchas gracias, Mónica, por las preguntas, por la velocidad que traté de imprimirle era para cumplir los 8 minutos y también pues mis colegas tenían que hacer sus exposiciones, pero no pude entrar más en el detalle a mí las dos preguntas me parecen muy fundamentales. La primera, relativa al tema de los impuestos o al tema de la retribución fue opinión en el debate previo programático la idea de del impuesto a los profesionales como una forma de retribución, pero la verdad es que esa es una idea que no está en el programa. Lo que sí está en el programa es, y todos saben, es uno de los ejes del programa, es una profunda reforma tributaria. Es decir, la forma de devolución de los sectores que tienen más ingresos, producto de su mayor nivel educativo, producto de la rentabilidad de sus negocios, va a ser la forma en que se va a financiar esta política. Esta política no es una, en ese sentido, una política que le va a sumar entre 1,5 y 2% del PIB al gasto actual en educación, de tal manera que va a ser la reforma tributaria con ingresos permanentes la que va a proveer el costo de esta gratuidad. También hay redestinaciones, es decir, hoy día hay dineros que se ocupan en sistemas como el crédito Conaval del Estado, el crédito solidario y las becas, que no van a ser necesarios porque el concepto de gratuidad transforma los instrumentos. Es decir, los instrumentos
tanto de becas, de créditos, son instrumentos que están construidos bajo la lógica no de la universalidad, sino bajo la lógica de la focalización. Y por lo tanto yo los busco regular de un modo que lleguen efectivamente a los sectores de estudiantes a los que yo quiero favorecer con esa política. Pero si yo invierto el concepto y parto de la afirmación de la universalidad del derecho, esa universalidad del derecho es financiada con costos generales o con gastos generales del Estado, y por lo tanto es la estructura financiera del Estado la que va. No hay en nuestro sistema tributario ingresos o tributos con un fin específico. No podríamos gravar las rentas de los profesionales en sus 5 primeros declaraciones de renta y destinar eso a un fondo específico. Eso, si se hiciera así, esa renta iría a fondos generales y por esa vía va a ser el presupuesto anual el que le va a ir asignando. Es por eso que la reforma de la gratuidad también es una reforma gradual, no es una reforma que quiere partir con la cobertura al 70% de los alumnos vulnerables y llegar a la universalidad en un plazo de 6 años. Quiero decir un poco sobre la regresividad. El tema de la regresividad o de que quien recibe educación debe pagar o que va a tener, se va a beneficiar de eso, es el tema en el fondo de la discusión. Si nosotros tomamos hoy día familias, el punto está en que nuestra clase media es una clase media extraordinariamente amplia y precarizada, y la desigualdad en la distribución del ingreso es tan grande que el 3% de la población, el 5% de la población se queda con un porcentaje tan alto del ingreso nacional que si estuviésemos haciendo la discusión respecto de ese sector de la población, a lo mejor yo podría decir sí, es regresivo que ese sector que tiene tales niveles de ingresos, pero dentro del cuarto e incluso del quinto quintil se encuentran familias de clase media que tienen 2 o 3 niños en la universidad y que sus ingresos promedio, aunque están en esos quintiles, son ingresos promedio familiares que no les alcanzan para financiar los aranceles que hoy día tiene el sistema, y hemos sometido, y una de las razones del hastío, del descontento, tiene que ver con que esta reforma se le ha, este aumento de cobertura de educación superior que hemos tenido, se le ha cargado a la mochila del endeudamiento de la familia y de las familias de clase media. Yo en ese sentido quiero rectificar a Rodrigo Castro en el sentido que han aumentado las ayudas estudiantiles. Esto depende de cómo uno lo vea, porque uno puede sumar todo el CAE como que ha sido ayuda estudiantil, y decir entonces sí, efectivamente los incrementos en los últimos años son enormes, pero primero pongamos de acuerdo en cómo vamos a medir. Para la OECD ese no es gasto público, porque es gasto de la familia. Yo estoy de acuerdo que al final lo que está haciendo ese crédito es subsidiar a la familia, y ahora con la rebaja del interés y con la rebaja de la contingencia al ingreso ha terminado pasando a ser un gasto público. Entonces ya ahora es gasto público. Sin embargo, ese gasto público fue un gasto que ¿quién se lo está apropiando? Se lo está apropiando fundamentalmente el sector financiero. Es escandaloso lo que ha pasado. Yo recomiendo que ustedes lean el último informe de Contraloría General de la República, hace poco menos de 20 días atrás, un informe de auditoría a la Comisión Ingresa, donde declara no entender por qué han habido tal cantidad de pagos de intereses en el sistema de crédito con aval del Estado desde su puesta en marcha aproximadamente el 2006 hasta el 2011 que hizo la auditoría, y hay Rodrigo, aproximadamente 300 millones de dólares en intereses no justificado. ¿Eso tuvo que ver con qué? Tuvo que ver con el chantaje que la banca hizo de no prestar recursos si es que el Estado no le recompraba la cartera, y lo que pasó fue que el sistema financiero prestó y a los pocos
a los pocos meses, en un lapso de 3 o 4 meses, el Estado se vio forzado a recomprar esa cartera a tasa, es decir, entonces ese gasto finalmente llegó a la educación, llegó a los estudiantes, llegó a las instituciones, o en la pasada el sector financiero se quedó con una tajada enorme. Entonces, si nosotros queremos seguir financiando con mecanismos de mercado, vamos a estar siempre teniendo que sobreregular, que establecer leyes extraordinariamente rigurosas o penalizar estas conductas. La lógica de construirlo de otra manera, a partir del concepto de derecho fundamental universal, es otra. Y a lo mejor hay un 3% de población muy rica que va a verse beneficiada. Pero bueno, que vayan a universidades públicas y que convivan con el resto de la población en instituciones que son hoy día de calidad, como son las universidades públicas, y que son y queremos que sean más y más integradas y más inclusivas. Al final les vamos a dar a cada uno 3 minutos de réplica y que puedan incorporar otros temas si quieren. Alejandra. Bueno, gracias por la pregunta, Mónica, porque para aclarar, ¿no? Primero, lo que yo decía es que es evidente en Chile que acá se intercambia en el texto el concepto de universidad estatal y de universidad pública. Yo decía, hay que tener ojo porque lo que tenemos en Chile son universidades estatales, pero que malamente o con mucho problema podrían llamarse públicas en la medida en que no tienen financiamiento público. La Universidad de Chile tiene poco financiamiento público y ha ido creciendo en estos últimos años, pero en fin, ¿no? Fundamentalmente autofinanciada y crecientemente autofinanciada, sobre todo en el caso de las universidades de regiones, que además sufren un doble desequilibrio. Entonces, yo decía, hay que tener ojo con eso, porque no es recuperar las universidades estatales, sino recuperar el sentido público de las universidades estatales, que significa también que tienen que integrar, ¿no?, socialmente, etcétera, y que además tienen que tener financiamiento garantizado desde el Estado. Esas universidades se oponen, son distintas a las universidades privadas, aunque sean tradicionales o emergentes o nuevas. Las universidades tradicionales, como la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, etcétera, responden a intereses legítimamente, intereses corporativos, intereses particulares, intereses que son confesionales, en el caso de la Universidad Católica de Concepción también, etcétera. Entonces a nosotros, primero hay que hacer esa diferencia, y qué es lo que yo, vuelvo a insistir, no veo en los otros programas. Cuando uno plantea que va a generar igual tratamiento a las universidades, a las instituciones, hablemos de las instituciones, no solo de la matrícula, ¿no? A ver, primero decir que en el programa de Marco Enríquez, y lo ha dicho en todas partes, nuestro objetivo primordial es garantizar educación de calidad a todos los jóvenes que tengan los méritos, etcétera, que quieran también y que tengan voluntad, etcétera, ¿no?, de ingresar a la educación superior. Por lo cual, esto significa garantizar que las familias no paguen más de lo que se debe por su educación. Y esto significa, en el caso de las universidades públicas, gratuidad, ¿no? Gratuidad completamente. En el caso de la educación primaria y secundaria, también gratuidad. Eso tiene como consecuencia inmediata la eliminación, por ejemplo, del copago. En el caso de las universidades, instituciones privadas superiores, nosotros consideramos, y este es un problema de definiciones, que no tienen el mismo rol que las universidades públicas. El Estado, los impuestos de todos nosotros no tienen por qué ir a financiar, por ejemplo, universidades confesionales que no tienen que ver con el rol público, laico además, que ha asumido el Estado de Chile, ¿no? Por lo cual, lo que sí hay que garantizar, ¿no?, es que los estudiantes puedan estudiar si quieren ahí. Nosotros hemos propuesto un sistema en el sistema superior, ¿no?, de financiamiento que supone gratuidad para las universidades públicas y centros de formación técnico, institutos profesionales públicos que deben comenzar a existir en Chile como un sistema articulado con la educación media, ¿no? Y eso no es baladí, es bien importante y articulado además con las universidades,
¿no? Creemos que debe ser, no necesariamente son las universidades, en alguna parte se proponía acá, que son las universidades las que deben generar, en la propuesta de alguno de los textos, ¿no? Deben generar sus líneas de formación técnica. Nosotros creemos que no, que hay un sistema que además está ahí y que debe mejorarse, pero que debe fortalecerse en términos de generar instituciones públicas vinculadas a universidades complejas. Y ahí uno podría decir es más amplio. No solamente, también son las universidades tradicionales que están generando conocimiento, generando aporte al conocimiento, con un énfasis regional, etcétera. Entonces hemos dicho, en el caso del ingreso a las instituciones privadas de educación superior, y esto con el objetivo de fortalecer el sistema de educación público superior, vamos a hacer un tratamiento distinto, y esto es un sistema de arancel diferenciado, ¿no? Que supone garantizar el acceso, ¿cierto?, para los estudiantes, pero no un trasvasije de dineros desde el Estado a instituciones que tienen sus propios objetivos particulares legítimos, ¿no? Pero que son particulares, como se dice, no son del Estado y no necesariamente responden al sentido público, por lo cual tienen los estudiantes que recibir un aporte en financiamiento, no así las instituciones. Eso supone que estamos entendiendo privilegiar la educación superior pública, y sí, ese es nuestro programa, privilegiar cada vez el fortalecimiento de la educación superior pública de manera que todos, ojalá la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los estudiantes de este país tengan posibilidades de acceder a instituciones con sentido público, abiertas, pluralistas, ¿no?, financiadas, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Entonces, la diferencia justamente es como lo contrario de lo que la duda que tú tenías. O sea, nosotros decimos, hay una diferencia. El Estado no puede seguir tratando supuestamente de manera igual, dar igual tratamiento a las instituciones privadas, confesionales o de diversos objetivos respecto de sus instituciones públicas, que tienden a resguardar valores además públicos instalados en nuestra Constitución, etcétera, ¿no? Bien, hay 3 palabras pedidas. Lo que voy a pedir es que tratemos de ser lo más ágiles y concretos posible. Jaime. Sí, yo creo que la discusión que ha llevado es lo mismo que estamos viendo por los diarios. Pero cuando yo miro los diarios me pregunto por qué las campañas no hacen cosas simples. En vez de discutir porcentaje de quién paga, quién no paga, uno podría decir cuáles son las personas que ingresan a la universidad y que vienen de colegios privados que en general cobran más caros que las universidades. No tiene que ser ningún cálculo exacto, sino que simplemente decir, esto tienen que pagar. No hay ninguna diferencia. Estoy haciendo una especie de argumento en el extremo, pero yo digo que el tema es más fácil que hacer unos cálculos demasiado enrevesados, salvo que es ligeramente ideológico. Por eso yo quiero preguntarle un tema de política pública más concreto. Este libro hace una propuesta no centrada en lo económico, a pesar de que Víctor hizo la propuesta económica, sino que centrada en que es necesario, aquí se sostiene, para el país, tener un sistema de universidades públicas, estatales. Cuando uno empieza en la confusión de universidades estatales y universidades públicas, que en Chile tiene fácilmente 40 años, fácil, ¿no es cierto? No apunta a este tema. No apunta a este tema que es distinto. Este tema apunta a cosas como ¿cuál es el sistema de universidades públicas que tiene el Estado de California? Que son 17. Y todas se llaman Universidad de California, Los Ángeles, California San Francisco, California tal, California un barrio, etc. Aquí hay una afirmación en el sentido de que es bueno para el desarrollo de la universidad chilena que las universidades tengan un sistema con todo lo que eso necesita. Eso requiere intercambio, lo dijo Víctor recién, forma de traspaso de alumnos y de profesores, proyectos comunes, ayudas entre uno y otro, especializaciones variadas. Es todo un sistema difícil de implementar, por eso es que le dan 8 años en esta propuesta. Pero
quizás sería bueno, por eso le pregunto a todos los presentes que no han hablado del sistema para nada, partiendo por supuesto por el representante de la señora Matei, que es el que no ha hablado hasta ahora respondiendo a preguntas. ¿Qué le parece la instalación como política pública de largo plazo en Chile de un sistema de universidades del Estado, por ejemplo, tal como el sistema de las universidades de California, la Universidad de Texas? Hay varias partes en que tienen sistemas de universidades del Estado. Sí. Doctor, gracias por el comentario y la pregunta. A ver, claramente nosotros no tenemos a priori un problema siempre y cuando se cumplan dos objetivos: que la política pública en términos de recursos, de facilitación para que esto se logre, no sea discriminatoria en términos generales, macro desde el punto de vista de la educación superior, o sea, que los mismos recursos, si es que estamos hablando de la generación de bienes públicos de esas universidades públicas, valga la redundancia, también sea provista por otro tipo de instituciones de educación superior, que pueden ser universidades con diferentes focos confesionales o con otras alternativas, porque creemos en políticas públicas neutras desde ese punto de vista, más allá de que el Estado se puede preocupar de cubrir ciertas ofertas, tanto en docencia como en generación de bienes públicos a lo largo de todo el país, y por lo tanto se requiera el desarrollo de estas instituciones, a nuestro modo de ver, tiene que ser no discriminatoria. Por lo tanto, en cuanto a la responsabilización y rendición de cuentas de esas universidades y el impacto que generan, los recursos tienen que estar disponibles en cuanto se cumplan esos objetivos. De la misma manera que otras universidades, que probablemente no van a tener la categoría de pública, sino que son privadas, puedan estar generando también un aporte al país desde el punto de vista de la investigación, de la transferencia tecnológica y el desarrollo del capital humano, que tanto se requiere. Esa es la visión que tiene la candidatura de Evelyn Matei. Bien, no sé si alguno de los otros dos representantes quieran plantear algo respecto. Sobre esta pregunta, yo creo que acá hay acá claramente hay una deuda y hay algo que revertir, es decir, las universidades originarias estatales, la Chile y la Universidad Técnica del Estado, eran unos sistemas y eran universidades nacionales. Las sedes de estas dos universidades estaban estructuradas. Eso se fragmentó el año 81, pero además lo fragmentó la instalación de la competencia, incentivada por mecanismos institucionales, la competencia por el AFI, la competencia por los alumnos, la competencia por el 5% de la AFD variable, la competencia por los meses sub, y es decir, el conjunto de la política pública, la competencia con el sector privado, que al principio no existía, o al principio era muy chica, pero a medida que fue creciendo instaló también un factor de competencia. Como digo, el sistema de competencia y de funcionamiento de un cuasi mercado en la educación superior es lo que nosotros no compartimos y es lo que queremos construir de otra manera o pensar con el país de otra manera, gradualmente, reflexivamente, con acuerdos, y construirlo a partir de la noción de derecho. Y en esa noción uno puede pensar en la estructuración más de mecanismos de colaboración y de especialización de las diversas instituciones, donde obviamente, si queremos fortalecer la educación pública, esos mecanismos tienen que estudiarse. El programa no lo trata explícitamente, no lo trata explícitamente, pero sí al transformar los aportes basales y los aportes a las universidades regionales, estatales, en un financiamiento relevante, al separar además el financiamiento de la investigación del financiamiento de la docencia, que va a permitir hacer de estas universidades, como se hizo acá, universidades financiadas, obviamente se va a dar un paso que va a permitir hacer como una construcción de segundo piso y pensar
a este sistema de universidades estatales como más complementado y más... algo de eso hay en el programa, sí, en la propuesta de integración de lo técnico profesional de nivel superior con lo estatal, en la idea de la creación de un CFT estatal por región, pero asociado a una universidad pública, es decir, romper este aparente, porque no es tan así de que no exista oferta técnico-profesional pública, lo que pasa es que esa oferta profesional pública está dentro de las universidades y no en instituciones separadas, pero que permita romper esta aparente distancia entre la formación técnica y el sistema universitario estatal. Bien. Alejandra. Sí, bueno, sobre lo último que tú dices, bueno, son 400.000 los estudiantes que estudian en CFT e institutos profesionales en Chile, ¿no? Probablemente las universidades también dan carreras técnicas, pero son una matrícula menor respecto de esa gran matrícula. Y no nos hemos hecho cargo públicamente de esos estudiantes. Entonces, de todas maneras, las universidades tienen un rol que cumplir ahí. Ahora, nosotros, para ser súper claros, nosotros hemos propuesto también un sistema propio de educación técnica y tecnológica, ¿no? Tiene todos unos pasos, tiene un sistema articulado horizontal y verticalmente también, horizontalmente a todos los niveles, con también en términos de integración de ciclos, ¿no? Y verticalmente también supone que las universidades cumplen su rol y que una persona que ingresa, uno de esos casi 300.000 estudiantes que en Chile, que representan el 44% de la matrícula de educación secundaria, ¿no? El 44% técnico, uno de esos 380.000 más o menos que son. Cualquiera de esos, si quiere proseguir estudios, luego en un CFT público y posteriormente incluso se destaca y puede y quiere además desarrollarse hasta nivel de posgrado, lo puede hacer, ¿no? Hoy día eso está súper impedido por diversas barreras, ¿no? Entre eso hasta que cobran por la convalidación de los ramos, ¿no? Las universidades, los CFT que lo hacen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primero decir eso, hay una tremenda deuda con la educación pública, también la educación técnica pública, insisto en eso, y quisiera decir sí, reforzar que creo que los incentivos que se han propuesto hasta ahora, en estos 32 años, ¿no? Van en la dirección contraria absolutamente del espíritu que se propone acá en esta revista, que es el de la colaboración entre universidades públicas. Por eso yo encuentro tan paradojal la forma en que las universidades públicas todavía siguen colaborando, ¿no? Siguen trabajando en conjunto, siguen desarrollando, se mantienen ahí también como íconos, justamente yo creo casi una gesta media épica que ha ocurrido y que han desarrollado. Entonces, yo diría sí que es el momento de hacer este cambio de paradigma. Creo que, a diferencia de lo que hizo la dictadura del 81, que lo hizo porque se le ocurrió a algunos brillantes cerebros, ¿no? Hoy día nosotros tenemos la legitimidad social, ciudadana, para generar estos cambios. Yo vuelvo a decir, no hay posibilidad de reforzar, de fortalecer la educación pública si se la entrega al mismo tratamiento que la educación privada. Mismo tratamiento es desigualdad, porque la educación pública tiene otros motivos, otros enfoques, etcétera, ¿no? Es lo público, es la polis, ¿no? Donde estamos todos integrados, porque no es ideológico esto, ¿no? En mi universidad, por lo menos en la Chile, ojalá hubiese más gente integrada de diversos sectores sociales. Lamentablemente se ha ido elitizando la matrícula de manera súper desproporcionada respecto a los objetivos de la universidad. Pero quiero decir que ahí hay de todo, ¿no? En términos de pensamiento. Y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que soñó Andrés Bello, lo que soñaron, etcétera, no mucho. Entonces, eso, ¿no? La educación pública, fortalecerla supone dar un tratamiento distinto a una situación que es de gravedad, ¿no? No sirve decir ambiguamente vamos a aumentar los fondos basales. Hay que decir vamos a financiarla. Eso. Antes de pasar a las otras dos preguntas, Víctor Salas quería hacer una acotación. Yo quiero decir un par de ideas, digamos, que ya ahora sí, desde el texto que tenemos. En realidad, cuando uno quiere explicarse lo que pasa, Alejandra, y ahí está quizás una cuestión clave para nosotros, qué es lo que pasa realmente en la educación superior, en las universidades en particular. Primero partamos con la idea de que no nos interesa solo un sector
particular, restringido, las estatales. No, nos interesa analizar qué es lo que pasa en el país respecto de toda la educación superior, y es parte de lo que se intentó hacer en este documento y en otros que se han estado generando, digamos. Ahora, esta caracterización de las universidades chilenas nos permite reconocer que quienes están respondiendo y están generando los bienes públicos, los bienes que la sociedad quiere que se generen en el país y que tienen que hacerlo las universidades, o que le corresponde hacerlo a las universidades, son principalmente las universidades estatales. Y de una manera, diría yo, muy elevada, es decir, con niveles bastante altos en la calidad de lo que hacen, en general. No apuesto, digamos, a una cuestión masiva, porque obviamente hay distintas y diferentes, digamos, universidades estatales también. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Y esa es una, incluso crítica a toda la gente que ha estado participando en los gobiernos recientes y los anteriores también, digamos, es decir, es todo lo que le ha pasado al país. Nos engolosinamos, nos atrapamos en un proceso de no reconocer de que hay producciones que a la sociedad le interesa. Lo digo desde el punto de vista del economista, quizás, ¿no es cierto? No suena tan bonito hablar de productos en esta bella actividad académica, pero bueno, como economista uno dice es lo que se hace y lo que hacemos en la universidad. Pero esa la está haciendo las universidades estatales, con los recursos. Es cierto que reciben en algunos casos más recursos, pero también es cierto que desarrollan más capacidades, capturan mejores alumnos, en fin, o sea, hay todo un proceso de trabajo que se ha estado realizando, y sin embargo, ¿no es cierto?, como Jaime de vez en cuando nos decía públicamente, y todavía los rectores de la Chile, digamos, y el de la USACH, en fin, participan en esa idea, es decir, con todas las restricciones que significa salir a competir como si fuéramos entidades de mercado, y eso no es así. Y entonces, claro, cuando tú señalas este tema de las políticas públicas, y yo lo comparto desde el punto de vista técnico, quizás como economista, pero desde el punto de neutrales, digamos, uno tiene que también definir que el Estado sí necesita tener claridad y a veces no tanta neutralidad. Y yo diría que echenle una mirada a este documento, porque aquí sí que sale claramente en todos los ámbitos de lo que uno quiera decir que se produce a nivel de las universidades. Incluso hago un reconocimiento, una cuestión que me costó hacerlo. Las universidades privadas están haciendo una colaboración increíble en la movilidad social. Esa cuestión, ¿por qué? Porque yo estoy asumiendo de que efectivamente aquel alumno que no pudo en su momento estudiar en la universidad y hoy día trabaja, puede ir a hacer un vespertino en las privadas. Uno dice, es que las privadas lo toman como negocio, pero bueno, no importa, es lo que están haciendo, pero a la vez le están entregando la posibilidad de acceso y desarrollo profesional y movilidad social. Entonces, digamos que hemos tratado de ser lo más científicos posible, respondiendo a nuestra alma, digamos. Hay dos palabras solicitadas, tres. Les pido que sean lo más breves y focalizados posible para... Yo no podía todavía encontrar alguna razón en el caso del modelo que se ha implementado que se plantea desde el año 81 en adelante, de cómo solucionar los problemas de desigualdad, que tiene que ver también con que son desigualdades también territoriales, y que la neutralidad nunca, o de la economía, así en términos teóricos, nunca va a solucionar. Entonces, por eso le pregunté a Rodrigo Castro cómo solucionarían ellos que no hubiera demanda en Magallanes o en Arica, o cómo solucionarían los problemas de desarrollo de esas regiones, o de aquellas. Por ejemplo, tuvimos hace poco el problema en la Universidad de Antofagasta, en donde tuvieron largo tiempo conflicto interno porque no tenían alumnos en carreras de pedagogía, porque obviamente no cumplían con el requisito de los 500 puntos, o 550 menos todavía. Entonces, si es que hay alguien ha pensado en ese comando, en qué solución darle a esas regiones, porque las universidades, de alguna manera públicas, sobre todo, bueno, las estatales, son las que hacen patria en esas regiones, generan desarrollo, generan focos de desarrollo, y es una realidad
que incluso se ve en la preocupación, porque de las universidades públicas la mayoría son regionales y de las privadas no son regionales, habrán dos que tienen su casa central en regiones. Entonces la inspiración que las mueve, y si uno conversa con ellos, es obviamente eso es lo que las motiva. Esa es una pregunta. Y la segunda, muy corta, es que si ellos han visto o han calculado, yo lo estoy haciendo, si es que el 2% del PIB, que es lo que podría financiar esta gratuidad, entre comillas, del sistema a una gran cantidad de personas, alcanzaría si efectivamente el lucro no existiera, porque el lucro, estimando que es un margen, puede ser más o menos 40, no sé, del porcentaje, se va a una apropiación de los privados. Si quedara en el sistema, a lo mejor permitiría efectivamente financiar la gratuidad. Esas son las dos preguntas. Tomemos al tiro las 3 intervenciones para poder hacerlo más dinámico. Ahí, caballero, por favor. Le quiero hacer una pregunta a los 3 representantes de la candidatura. Yo soy químico, la verdad es que se tiene que enseñar igual en universidades privadas y públicas. Así que no me preocupa, eso sí, que no he visto ningún apoyo a los académicos universitarios para su formación, como por ejemplo lo hizo la Universidad de Chile con el Plan Chile-California, y el otro lado con el posgrado. No hay nada al respecto, sino que se le pide a las universidades y se discute si son públicas o privadas. Yo quisiera saber cuál es el planteamiento que tienen respecto al desarrollo interno del académico, porque la tecnología tiene que requerir cosas establecidas aquí. Ni siquiera sabíamos quiénes iban a ser los candidatos cuando empezamos a trabajar en esto. Y por lo tanto, nuestro punto de referencia fueron las universidades del Estado en las regiones y el ámbito regional, digamos. Y yo, por lo menos, la pregunta fundamental que me hice fue cómo deberían contribuir las universidades regionales al desarrollo regional, partiendo del supuesto que para nosotros es esencial el rol que puedan jugar en materia de innovación, de formación de recursos humanos, en fin, en todo lo que en el aporte del soporte científico y técnico para el desarrollo regional. Y en alguna medida tratamos de buscar respuestas de ese tipo para fortalecer las universidades del Estado también en ese rol. A mí me gustaría saber si en los programas que están representados aquí se refleja algo de esa preocupación y de qué manera lo ven. Bien. Partimos con Rodrigo Castro, que tiene 2 preguntas específicas para él y después las 2 genéricas. A ver, sí, quiero volver a recalcar que a priori nosotros no tenemos un rechazo a la creación o apoyo a universidades estatales en regiones, al contrario, cumpliéndose con criterios de calidad establecidos homogéneamente para todas las instituciones de educación superior y evidentemente con responsabilización de las actividades que realizan y la rendición de cuentas de los recursos que se asignan. Evidentemente que esos recursos van a estar disponibles y probablemente con algún énfasis vinculado al rol no solamente de generación de bienes públicos, sino que también fines sociales asociados a las universidades estatales o públicas en regiones. Lo importante acá es que a igualdad de condiciones, que hay universidades privadas o universidades privadas con diferentes categorías, como planteaba Alejandra, y que están también en regiones, puedan también acceder a esos recursos, cumpliéndose de la misma manera las condiciones de calidad y de rendición de cuentas. Ese es solamente el punto, o sea, neutralidad o no discriminación del punto de vista de la asignación de recursos. Respecto a el 2% del producto, mira, las estimaciones son más bien estáticas, no dan cuenta de los incentivos que pueden generar la gratuidad. Si no van acompañados de una supervisación estricta de la calidad, evidentemente que esos recursos asociados al producto pueden ser aún mayores. Hay ejemplos en el mundo en donde se ha aplicado gradual o de manera inmediata la gratuidad y han generado cierta ineficiencia en cuanto a la creación de carreras que probablemente no tienen ámbito de acción, también recursos que se han destinado a iniciativas que tienen poco impacto social, etcétera, etcétera. Más allá de la discusión del lucro, que puede haber un espacio ahí adicional de recursos y que por lo tanto mitiguen lo que va a requerir el país en términos de
de asignar para cumplir con ese rol. Yo me quedo más con los efectos que puede llegar a tener en la desigualdad social o la desigualdad de ingresos, más allá de que sea el 5% superior o el 10% superior. Eso es una visión un poco estática, porque aquellos que logran acceder a la educación superior reciben evidentemente un beneficio futuro de poder disponer de un capital humano que genera una rentabilidad, genera un impacto individual y también evidentemente público, por el hecho de que las profesiones generan también una externalidad. Entonces, si eso no lo tomamos en consideración, evidentemente podemos extremar y evidentemente la desigualdad que puede generar una gratuidad universal me parece que va a traer más costos que beneficios. Lo único que estoy planteando es que se requiere tener una realidad respecto a cómo se construyen los aranceles referenciales, no solamente en función de la estructura de costos que tengan las universidades, que es bien diversa, sino en base a otros aspectos. Los resultados que tienen las carreras, por ejemplo, en tasas de empleabilidad, inclusión también social que tengan cada una de ellas, universidades, como también programas y carreras, entre otros. O sea, los recursos públicos que se van a asignar en función, ya sea la gratuidad o a través de financiamiento estudiantil, becas o crédito, tienen que estar en función de aranceles de referencia que den cuenta de esa heterogeneidad de cada una de las instituciones de educación superior. Y tengo una pendiente todavía de Mónica que no la quiero dejar, no quiero que termine sin dejarla para no dar una mala idea. En materia de desarrollo de universidades regionales, el programa es bien explícito, al menos en tres cosas. Primero, la creación de un fondo de apoyo a las universidades regionales estatales. Y podríamos decir, hoy día ya existe ese fondo, sí, pero hoy día es un fondo insignificante. Hoy día es un fondo. Cuando estamos hablando de creación de un fondo, estamos hablando de realmente un fondo que le permita el desarrollo de las universidades estatales en regiones, vincularse, es decir, dejar de tener la lógica de la competencia, que es la lógica por crear sedes que llevó a algunas universidades regionales, estatales, en el peor momento de la política del autofinanciamiento, a expandirse irracionalmente por todo el país, a crear carreras, incluso en algo que felizmente está 10 o 12 años atrás en la historia, y esas instituciones hoy día se han recuperado. La segunda señal es la creación de 2 universidades regionales, es decir, en aquellas regiones donde el mercado claramente no va a generarlas o no las ha generado hasta ahora. El rol del Estado es fomentar que esas regiones también cuenten con centros de estudio que generen progresivamente la masa crítica necesaria para ayudar al desarrollo regional. Y la tercera medida es la creación de esta red de centros de formación técnica o institutos tecnológicos del Estado en todas las regiones, donde se partiría con 5, y asociadas, de tal manera que no sean creaciones desde la nada, sino que asociadas o patrocinadas en sus primeros pasos por universidades públicas. De tal manera que la visión que tenemos es de apoyar la descentralización del país, apoyar de que no sea la macrozona central la única que tenga una oferta universitaria de calidad, y generar oferta en regiones. Un punto que quiero aclarar en la pregunta de Mónica es, ¿qué pasa con las universidades tradicionales, las universidades no estatales, pero que tienen un estatus reconocido por ley o un estatus público? Lo que yo dije, no lo desarrollé por razones de tiempo, es la política de gratuidad va a estar abierta a instituciones más allá de las estatales, en la medida en que se adhiera a determinadas políticas o requisitos que va a llevar esta política de gratuidad.
obviamente un sistema de acreditación renovado, no tener fines de lucro efectivamente. Hay otra medida que no anuncié, que es la medida de inclusión, que es la de los cupos de equidad, es decir, la generación de 20% de la matrícula que no entre por sistema de PSU o por sistema de mérito académico, sino que sea un sistema de acceso diferenciado, y la aceptación o la participación en un sistema de aranceles que implique el cobro de aranceles, de esos aranceles, es decir, que implique la retribución del costo que esos aranceles determinen sin la posibilidad de cobrar una brecha adicional, mediante un sistema de fijación de aranceles con una institucionalidad independiente, es decir, más bien la figura de una comisión de expertos que revise los aranceles cada cierto tiempo, como existe en algunos en la fijación de tarifa. Entonces, no es el sistema de gratuidad, es un sistema, por eso decía al principio, las universidades estatales satisfacen esos requisitos, y la gratuidad partiría con ellas, pero también por las universidades que esos requisitos tendrán que ser fijados por ley, serán materia del proyecto de ley que se envíe dentro de los primeros 100 días, y tendrá que convenirse ahí cuál es el estándar de su aceptación como entidades, ¿cómo se dice?, que califiquen para eso. Y obviamente también podrán calificar otras que compartan esos propósitos o que cumplan esos requisitos, ¿no? Gracias. Bien, Alejandra. Sí, cortito, bueno, perdón. Corto digo, lo primero, el concepto de sistema de educación público que ha planteado Marcos se marca dentro de su planteamiento de un Estado semifederal, ¿no? Por lo tanto, supone además un sistema de educación público descentralizado, con orientación pública, pero descentralizado en su gestión, y además incluso en la planificación de la oferta académica en atención a planes de fomento productivo y a la proyección, digamos, también de las localidades y las regiones. Por lo tanto, supone que existan espacios como los consejos de educación regional y en algunos contextos también birregional, ¿no? Depende eso de las situaciones. Nuestra división regional es también arbitraria, entonces no responde necesariamente. A veces dentro de una región encontramos por lo menos 2 o 3 realidades demasiado distintas en términos geográficos, geoculturales, geopolíticos incluso, y hay que tener atención a aquello. Entonces, pero fundamentalmente descentralizado. Y respecto de la cuestión de la formación continua y sobre todo de la capacitación de los académicos, los docentes, una parte fundamental para nosotros de la universidad pública, con sentido público, es asumir el financiamiento, el resguardo justamente de la excelencia no académica que supone estar aportando al conocimiento. No es, o sea, no podría en esta lógica nosotros generar políticas que condujeran a lo que pasó en países cercanos, ¿no? Ustedes conocerán el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, que terminaron importando doctores hoy día, ¿no? Porque no tienen posibilidad de levantar universidades públicas. El caso de Ecuador es el más conocido, digamos, hoy, ¿no? Levantando una red de universidades públicas, pero con gente de afuera. Estupendo que nos vengan a ayudar gente, pero tenemos que generar capacidades propias. Por lo tanto, eso es estratégico y eso solo se garantiza por la vía del financiamiento del Estado, un compromiso concreto. Bien, para cerrar esta actividad le voy a pedir a Jaime Lavados que... Muy bien. Estas últimas palabras son para hacer una serie de agradecimientos a nombre de CPU. En primaria a los comandos y a los delegados de los comandos aquí presentes, porque hemos tenido representantes realmente de muy buena calidad, que conocen el tema, que han defendido su punto de vista en un ambiente de mucho diálogo, de mucha comprensión, que a nosotros, a mí por lo menos, nos dejó
plenamente satisfecho de esta iniciativa y de la invitación que hicimos a ustedes. En segundo lugar, a los asistentes, porque han estado aquí 2 horas y la verdad es que todos miran la hora porque tienen almuerzo, qué sé yo, por eso decidimos cortar ahora con el señor Mochati la sesión. Pero a propósito, señor Mochati, quisiera también agradecer a él y a la radio Biu Biu la cobertura que nos ha dado y que nos va a dar, porque la verdad es que el público conozca, más allá de esta sala, el modo como las distintas candidaturas están planteando temas importantes, como el que aquí se ha planteado sobre la educación superior. Creemos que es una contribución que es muy importante. Naturalmente esa contribución no se podría haber hecho sin los autores que aquí han escrito. Y por eso mi último agradecimiento es a todos mis amigos que fueron autores de ese texto. Gracias.